Muy bien, chavos, vamos a esperar a que se conecten algunos más y vamos a continuar con lo que teníamos. Mientras tanto, los que ya están conectados, por favor, ¿cuál sería el resultado para la representación de nuestro número ahora por 10 a la menos 8? Quedaría como 1250. ¿Es correcto? Muy bien. Ese sería el equivalente ahora por 10 a la menos 8. Muy bien. Muy bien. Bueno, parece que ya más o menos le vamos agarrando el hilo a esta situación. Vamos a, con lo que hemos visto hasta aquí, ustedes pueden resolver ya hasta el ejercicio 3 de lo que es nuestra actividad. Como les comentaba, bueno, estamos aprendiendo, aquí no hay problema. Aquellos que no le hayan encontrado bien o todavía no lo encuentran bien, el cómo ir haciendo esos movimientos, nada más, nuevamente recordemos, nosotros vamos a mover esos puntos decimales a la izquierda o a la derecha dependiendo nuestra conveniencia, lo que nos estén pidiendo. Si lo movemos a la derecha, vamos a ir avanzando con números negativos, cada vez más pequeños. Y si nos vamos hacia la izquierda, vamos a ir avanzando en dirección de los números más grandes, ¿sí? Como les decía, normalmente pongo este tipo de ejemplos con exponentes negativos porque precisamente son los que más trabajo cuestan. Esto es mucho más sencillo cuando nosotros vemos los exponentes positivos nada más. Pero bueno, qué chiste tendría, ¿no? Normalmente la intención es de que tratemos de generar el conocimiento más complicado para que las situaciones más sencillas pues ya no les tome ningún problema. Perdón. Bueno, vamos a borrar estos resultados y vamos a continuar con nuestra presentación. Muy bien, aquí nuevamente, si nosotros vamos a pasar de la notación científica a la escritura normal decimal, ya vimos cómo nos afecta. La idea es que cuando yo paso a la notación normal, estoy buscando el lugar correspondiente al exponente cero. Entonces, eso es lo que va a suceder. Por eso nosotros recorremos los lugares que tenemos que recorrer. Enseguida, si gustan tomar una captura, esta tabla va a ser de uso un tanto común. Son los prefijos a los que hacía alusión al principio, los que nosotros vamos a estar utilizando, y también las abreviaturas correspondientes, ¿sí? Como lo comentaba, pues estamos hablando, o a veces nos comentan, que nuestra conexión tiene tantos megas, que nuestra computadora tiene tantos gigas de memoria, o tantos gigas de velocidad de procesador, que nuestro disco duro ya tiene tantos teras de almacenamiento, que el espesor de la computadora ya es de tantos milímetros, que los componentes de un microprocesador ya se miden en nanómetros. Cuestiones de esas, pues nosotros las escuchamos, pero en esta tabla nos ponen la representación real de lo que significa cada una de ellas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a los prefijos normales. Los prefijos normales de kilo, centi, mili, que son los que aplicamos a las cuestiones del metro.
¿sí? Esas son las que nosotros llegamos a aplicar. Pero, pues nosotros también necesitamos abrirnos al resto de las posibilidades de los datos que podemos manejar, ¿ok? Entonces, los múltiplos y submúltiplos en el sistema internacional, pues normalmente se van a ir ajustando de esta manera. Como les decía, la mayoría normalmente se va agrupando en los exponentes de 3 en 3. 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 9, 10 a la 12, 10 a la 15. Y hacia el otro lado, obviamente los centrales, pues son de uso común. El deci, el centi, pero de ahí pasamos al mili, al micro, al nano, al pico y al femto. Entonces, como les digo, algunos de estos los van a utilizar en electricidad. De hecho, cuando hablan de los faradios, se habla de micro y nanofaradios, que son la característica de los capacitores. Y como les comentaba también, en este tipo de circunstancias, para lo que es la carga de una partícula eléctrica, también se manejan este tipo de prefijos. El pico ohm o algo por el estilo, puede que lo estén manejando en algún momento. O coulombs, por ejemplo. Entonces, nada más, confírmenme si ya tienen una captura o ya copiaron esta tabla. Continuamos con las operaciones. Sí, ya. Ya. Sí, ya quedó. Ok, perfecto. Entonces, a lo que sigue, que serían las operaciones con la notación científica. Las operaciones con notación científica, pues obviamente van a ser las operaciones básicas. Nosotros vamos a tener suma, resta, multiplicación y división. Cuando nosotros sumamos y restamos, necesitamos de una situación en específico. Que los exponentes de los números que vamos a sumar o restar sean iguales. ¿Sí? De la notación, obviamente de la notación científica. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos para sumar 8.3 por 10 a la 4 y 9.1 por 10 a la 4. ¿Sí? Esos son los valores que nosotros vamos a manejar. Como la notación científica tiene el mismo exponente, en ambos casos 4, lo único que se hace es sumar los valores que tenemos, 8.3 y 9.1. Los vamos a sumar de manera directa. Si ustedes lo hacen, nos va a dar algo así de 17.4, ¿sí? Sumamos 3 y 1, 4. 9 y 8, 17. Siempre respetando los lugares decimales. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? No sumemos las décimas con las centésimas, no revolvamos esas situaciones, tampoco las milésimas con centésimas, porque entonces ahí sí vamos a tener problemas. Hay que tener cuidado. A lo mejor lo hacen con la calculadora. El asunto es identificar que yo sumo de forma directa las cantidades, en este caso 8.3 y 9.1, y los exponentes de la notación científica van a pasar tal cual, ¿sí? Siempre y cuando, como lo comentamos, sean del mismo exponente. Lo mismo sucede en el ejemplo de abajo, 3.45 por 10 a la 6 más 5.7 por 10 a la 6, ¿sí? Esos valores comparten el mismo exponente de la notación científica y lo sumamos de manera directa. Como lo comentaba, debemos tener cuidado con los lugares decimales. Por ejemplo, cuando nosotros sumamos, el 3.45 tiene lugares en las centésimas, pero el 5.7 no. Entonces, al sumar me queda 5 más 0, 5. Enseguida, los que ocupan los lugares de las décimas son el 4 y el 7. 7 y 4 son 11. Ponemos 1 y llevamos 1. Ahora, de los enteros, 5 más 3 son 8. Y 1 que llevamos, 9. De ahí que nosotros obtenemos
9.15. Y como pasamos directamente la notación científica, nos queda por 10 a la 6. ¿Ok? En este caso, pues se vislumbra un tanto sencillo, siempre y cuando, como lo comentamos, el exponente de la notación científica sea el mismo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Y una. No, No, está ninguna. todo. Bien, Ninguna sí, duda. está bien todo. Ok, muy bien, Perfecto. muchachos. Misma situación se va a presentar con la resta. Para poder aplicar una resta en notación científica, es obligatorio tener los exponentes de la notación científica iguales. En este caso, 7.4 menos 2.8, ambos por 10 a la 5. Lo mismo que con la suma. Tomamos las cantidades 7.4 y le resto 2.8 y paso directamente a la notación científica. Entonces, me queda 8 para 14, son 6. Llevamos 1. 2 y 1 que llevamos son 3. 3 para 7 son 4. Entonces, mi resultado es 4.6. Y la notación científica pasa igual, por 10 a la 5. ¿Ok? Lo mismo en el siguiente ejemplo. Aquí, si ustedes se dan cuenta, pues hasta cierto punto no debe haber problema. Siempre que identifiquemos que los exponentes de la notación científica son iguales. Aquí va a ser donde nosotros debemos trabajarle un poquito más. Cuando para sumar o para restar, los exponentes de la notación científica son diferentes. En este caso, 6.2 por 10 a la 6 más 4.59 por 10 a la 7. ¿Ok? Esos son los dos números que vamos a sumar. Obviamente, tienen un exponente diferente. El exponente va a tener que cambiar en uno de los dos. Si ustedes se dan cuenta, tenemos dos soluciones. ¿Por qué? Porque o cambio el exponente del 6.2 o cambio el exponente del 4.59. Es por eso que nosotros hicimos los ejemplos de cambio de exponentes, para que esto se nos haga más fácil. Vamos a verlo. Si cambiamos el exponente de 6.2 por 10 a la 6 a 10 a la 7, como estoy pasando de un número pequeño a un número más grande, ¿hacia dónde tengo que mover el punto decimal? Hacia la izquierda. Así es. En este caso, como la diferencia solamente es 1, vamos a mover solamente un lugar. De ahí que el resultado, en lugar de ser 6.2, nos va a quedar 0.62. El punto pasó de estar entre el 6 y el 2 a estar a la izquierda del 6. Y ahora sí, puedo decir que está por 10 a la 7. Ya que tengo los dos números por 10 a la 7, entonces ya puedo sumar. ¿Sí? Ahí es cuando yo cumplo la condición para poder aplicar la suma o resta con la notación científica. En el caso opuesto, si voy a cambiar el 4.59 por 10 a la 7 a por 10 a la 6, voy a pasar de un número grande a un número más pequeño. Entonces, el punto decimal, ¿hacia dónde se va a mover? Se movería a la derecha, quedando Exactamente. 45.9 por 10 a la 6. Así es. De esa manera nosotros aplicamos lo que estábamos viendo anteriormente. Como les digo, los ejemplos que puse son mucho más complicados porque tenemos que movernos muchos más lugares. En estos casos, el moverse es mucho más sencillo porque solamente lo estamos haciendo con un solo lugar decimal. Y ya que tenemos ambos números nuevamente con el mismo exponente en la notación científica, realizamos la operación. El valor es el mismo. Está representado de manera diferente. Por un lado es 5.21 por 10 a la 7 y por otro lado es 52.1 por 10 a la 6. ¿Sí?
pero a fin de cuentas el valor es exactamente el mismo. Lo único que cambia es la forma de representarlo. ¿Ok? ¿Dudas aquí? No, profe. Ninguna, de hecho, estamos viendo que para esto nos sirve lo que practicamos hace ratito. Exactamente. Así es, como les digo, trato primero de ponerlos a prueba con un poquito de problemas más complicados, porque en sí la aplicación no es tan complicada, pero necesitamos comprenderlo lo mejor posible. Ok, entonces continuamos. Ahora lo vemos aplicado a lo que es la resta. Tenemos 8.5 por 10 a la 8 menos 2.9 por 10 a la 7. Obviamente, como en el caso de la suma, para la resta tenemos que igualar los exponentes de la notación científica. En el primer caso, de tener 8.5 por 10 a la 8, vamos a pasar a por 10 a la 7. De un número grande vamos a pasar a un número más chico. Y como lo vimos en el caso anterior, el punto decimal en esas situaciones se va a tener que mover a la derecha. Y de ser 8.5, vamos a tener 85 por 10 a la 7. ¿Por qué? Porque el exponente pasó a ser más pequeño. En el otro caso, nosotros vamos a tener 2.9 por 10 a la 7 y lo vamos a pasar a por 10 a la 8. Como nuestro exponente va a pasar a ser más grande, el punto decimal se tiene que mover a la izquierda. Y de estar entre el 2 y el 9, va a quedar del lado izquierdo del 2. Y como les digo, en ambos casos vamos a obtener el mismo resultado, nada más que expresado con exponentes diferentes para su notación científica. 82.1 por 10 a la 7 o 8.21 por 10 a la 8. Y el resultado, como les digo, el valor sigue siendo el mismo, ¿sí? Yo puedo cambiar cualquiera de los dos resultados de exponente y nos vamos a dar cuenta que nos da exactamente lo mismo. ¿Ok? Bueno, como les digo, es muy similar. Ahora, la cuestión de la multiplicación. En la multiplicación nosotros vamos a estar aplicando lo que es la ley de exponentes. Cuando yo multiplico dos números con un exponente, dos números iguales con exponentes diferentes, sus exponentes se van a sumar. Y aunque sean exponentes iguales, se tienen que sumar. ¿Ok? Entonces, es lo que me representa aquí. Me dice que si tengo x a la m por x a la n, el resultado va a ser x a la n más n. Lo mismo sucede con el 10. Nosotros lo vamos a hacer ahora con la base 10. 10 a la m por 10 a la n va a ser igual a 10 por m más n. La suma de los exponentes. Mucho cuidado con esto. Recordemos, nosotros podemos tener exponentes negativos y positivos. Y para esta suma de exponentes tenemos que aplicar, de ser necesario, la suma algebraica. Es decir, si estoy sumando números con signo diferente, los tengo que terminar restando, ¿sí? Aplicar la adición algebraica, como se los comento. Y lo vamos a ver. Nuestro primer ejemplo. Nosotros tenemos 450,000. Lo primero que se hace es representarlo con notación científica. Serían 4.5 por 10 a la 5. Y el otro es 9,200,000. Representado con notación científica es 9.2 por 10 a la 6. ¿Ok? Ahora, si los vamos a multiplicar, sucede algo parecido que con la suma y la resta. Tomo las cantidades significativas, las mantizas, y las voy a multiplicar en este caso de forma normal. A lo que vamos. Si mis números son 4.5 por 10 a la 5 y 9.2 por 10 a la 6, me concentro en 4.5 y 9.2. Los multiplico. En este caso me dice que el resultado es de 41.4.
¿Ok? Ese va a ser el valor de mi resultado a fin de cuentas. Ahora falta lo que pasa con las notaciones científicas. Vamos a tener 10 a la 5 por 10 a la 6. Vamos a tener 10 a la 5 más 6, sumando los exponentes, ¿sí? Y el resultado va a ser 10 a la 11. Entonces, el resultado completo va a ser 41.4 por 10 a la 11. Y como lo veíamos, por la cuestión de los prefijos, a veces se hace el ajuste para representarlo en algún múltiplo de 3. En este caso, de tener 41.4 por 10 a la 11, se ajusta para tenerlo como 4.14 por 10 a la 12. El por 10 a la 12, si ustedes lo ven, aparece en la lista de prefijos. Y entonces, de utilizar notación científica, yo podría estar utilizando un prefijo, que es un poquito más fácil, ¿ok? ¿Alguna duda aquí? O sea, Inge, que por ejemplo, cuando un resultado nos da en 41.4, que en este caso por 10 a la 11, se dice que se puede simplificar agregándole, por ejemplo, así decirlo, una potencia más, recorriendo el decimal a la izquierda, para dejarlo en fracción más sencilla, que sería 4.14 por 10 a la 12. Sí, digamos que de esa manera yo lo ajusto para poder aplicar o para poder usar un prefijo. Si yo lo dejo por 10 a la 11, no está mal, es correcto, ¿sí? Pero nunca falta el que se quiere ver bastante guapo, dirían por ahí, y en lugar de decir 4.14 por 10 a la 12, quiere decir, bueno, 4.14, que eran teras, ¿sí? Entonces, pues, se oye más interesante el tera que de decir 10 a la 12, ¿no? Es más que nada sí, le compro. cuestiones así, ¿no? Aquí lo importante es, normalmente yo lo que pido es identifiquen, porque normalmente en los textos me aparecen los nombres con los prefijos. Y a la hora de hacer operaciones, no sabemos cómo tiene que estar representado el número. Eso es lo que necesitamos, más que nada. Aquí en esta cuestión, como les digo, puede quedarse por 10 a la 11 y está correcto. En ese sentido no soy tan exigente, a menos que el mismo problema que estemos viendo nos lo esté pidiendo, ¿sí? Bueno, continuamos con otros ejemplos. En este caso, tenemos 30,000 por 27,400,000. Obviamente, pues va a estar medio cansado estarle tecleando a la calculadora, pero bueno, es factible también. Por otro lado, nosotros podemos minimizar el asunto o simplificarlo. Y yo sé que 30,000 es igual a 3 por 10 a la 4. Y que 27,400,000 es igual a 2.74 por 10 a la 7. ¿Sí? De esa manera lo podemos manejar. Y como los estoy multiplicando, pues voy a multiplicar 3 por 2.74 y me dan 8.22. Es un poquito más sencilla la multiplicación. Y luego, simplificar los exponentes. 10 a la 4 por 10 a la 7, pues nos va a dar 10 a la 11 nuevamente. 4 más 7 son 11. Entonces, mi resultado es 8.22 por 10 a la 11. Si se dan cuenta aquí, ya no se hizo el malabar de ponerlo por 10 a la 12. Simplemente lo dejó como 8.22 por 10 a la 11. Y está correcto, ¿no? Estamos aplicando lo que me está pidiendo que apliquemos. Multiplicamos las cantidades y los exponentes de la notación científica se suman, en el caso de la multiplicación, ¿ok? Aquí, bueno, pues obviamente son otros ejemplos. En uno de los casos, bueno, en el primero, tenemos 3.8 por 10 a la 4 por 5.3 por 10 a la 6. Como lo hicimos anteriormente, se multiplica primero 3.8 por 5.3, obtenemos el resultado
y luego simplificamos los exponentes. 10 a la 4 por 10 a la 6 nos queda 10 a la 10. ¿Sí? Y entonces nuestro resultado es 20.14 por 10 a la 10. Aquí hacen un ajuste, no llegan hasta ponerlo por el exponente a la 12, pero hacen un pequeño ajuste. Es válido, no hay problema, siempre y cuando se haga de manera correcta, ¿sí? Si voy a mover el punto decimal, pues lo tengo que hacer modificando el exponente de la manera correcta. Si terminamos ajustando mi resultado para cambiar el exponente y lo hago mal, ahí sí vamos a tener un problema, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. En el último ejemplo que tenemos para multiplicación, aquí sí se presenta la cuestión de dos exponentes negativos, ¿sí? Se multiplican, como ya lo vimos los números, 5.2 por 4.9, nos dan 25.48, y luego simplificamos también los exponentes. Como les digo aquí, a lo mejor no hay tanto problema, no se ve tanto problema, porque los exponentes son siempre del mismo signo. El detalle es cuando alguno de los dos exponentes es de diferente signo, ¿sí? Entonces, aquí no hay tanto problema, los dos exponentes son negativos, lo simplifico. Menos 3 menos 4 me da menos 7. Entonces, mi resultado es 25.48 por 10 a la menos 7. Si lo queremos ajustar bien, si no, se puede quedar tal y como aparece en el resultado inicial. ¿Va? ¿Dudas hasta acá? Bien, todo bien. No, ninguna, todo bien. Todo bien. Ok, muchachos. Vamos a continuar ahora. La siguiente operación, como ya lo deben imaginar, es la división. Vamos a aplicar el mismo, la misma lógica, el mismo principio, pero en este caso, obviamente, cuando estoy dividiendo, es el sentido contrario de la operación que cuando estoy multiplicando. Entonces, si los exponentes se suman cuando estoy multiplicando, los exponentes se van a restar cuando estoy dividiendo, ¿sí? Obviamente, al exponente del dividendo le voy a restar el exponente del divisor, ¿sí? De esa forma se tiene que hacer para no enredar los exponentes. Entonces, en este caso, también las cantidades se van a dividir de manera directa. Si tengo 3.4 por 10 a la menos 4 entre 8.3 por 10 a la 12, primero divido 3.4 entre 8.3, nos da 0.409. Y luego aplicamos la resta de exponentes. Menos 4, menos 12. Recordemos, atendiendo a lo que tenemos aquí en la fórmula del 10 a la m menos n, el menos del m menos n es parte de la fórmula. Si el exponente, el segundo exponente, el del divisor, es negativo, tenemos que aplicar ley de signos, porque nos puede quedar menos, menos. A lo que vamos, menos por menos nos daría más, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta esa situación, ¿ok? Para poder entregar un resultado correcto. Ahora, en este caso, como les decía, no hay tanto problema. Nos queda menos 4, menos 12. Esto porque el 12 es positivo. Y entonces nos queda simplificar menos 4 menos 12 nos da menos 16. Y el resultado es 0.409 por 10 a la menos 16. Ese es nuestro resultado inicial. Aquí se hace un ajuste y no hay problema. Sigue siendo el mismo valor. Y aquí tenemos otros ejemplos muy parecidos. ¿Ok? Donde primero convertimos a notación científica y enseguida vamos a convertir, o más bien a aplicar lo que estábamos viendo. El primero son 840,000 entre 3,000. Y nos queda 8.4 por 10 a la 5 entre 3 por 10 a la 3.
Primero dividimos 8.4 entre 3 y nos da 2.8. Y después aplicamos la resta de los exponentes. 5 menos 3 nos da 2. Por lo tanto, nuestro resultado es 2.8 por 10 a la 2. Esto, con un número normal, con una notación decimal, ¿qué número sería el equivalente? 2.8 por 10 a la 2. Sería 280. Exacto. Perfecto. Ese es el equivalente. 2.8 por 10 a la 2 son 280. Es correcto. Bueno, enseguida. Vamos a tener, por ejemplo, ahora 9.35 por 10 a la 13 entre 1.7 por 10 a la 6. Y como en el anterior, dividimos 9.35 entre 1.7, obtenemos el valor correspondiente a los numerales, 5.5 en este caso, y luego aplicamos la división de los exponentes. Esto quiere decir que los vamos a restar nuevamente. 13 menos 6 nos da 7. Por lo tanto, nuestro resultado es 5.5 por 10 a la 7. Y así, consecutivamente, cada vez que lo vamos aplicando de esa forma, se va realizando así. El último ejemplo nos hace referencia a lo que les comentaba. Vamos a tener 8.64 por 10 a la 12 entre 1.8 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Vamos a realizar la operación de la manera normal. Dividimos 8.64 entre 1.8. El resultado dice aquí son 4.8. Y luego enseguida realizamos la resta de los exponentes. 12 menos 4. Lo que les comentaba. Al final tenemos que realizar o aplicar la ley de signos. Nos queda menos por menos, nos va a dar más. Y entonces 12 más 4 son 16. ¿Sí? Nada se va a escapar en las operaciones que estamos realizando de leyes de signos, de leyes algebraicas. Entonces, debemos estar atentos a estas situaciones. Finalmente, nuestro resultado va a ser 4.8 por 10 a la 16. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, de mi parte no. ¿Los demás compañeros? No, igual, todo bien. Todo bien. Ok, perfecto, muchachos. Bueno, pues, vamos a llegar hasta aquí. Por favor, resuelvan hasta el ejercicio 3. La siguiente clase vamos a iniciar con lo que son precisión, exactitud y algunos tipos de errores, y nos vamos a ir de lleno sobre la actividad. Vamos a comparar sus resultados, al menos de los 3 primeros ejercicios, y vamos a realizar del 4 en adelante. Del 4 en adelante nosotros vamos a encontrar operaciones con notación científica. Y luego vamos a encontrar del 5 en adelante algunas aplicaciones. ¿Ok? Bueno, pues entonces nos quedamos hasta aquí. Cuídense, pórtense bien, no hagan maldades. Y nos estamos viendo en la siguiente clase. Claro, Gracias, ingeniero. Órale, pues, hasta luego. Hasta luego. Gracias. A ustedes, hasta luego.